pouco a pouco tenta metelo neste complicado mundo do deporte. Xa comenzou, foi uns días, máis concretamente no fútbol, co Pontevedra, agora veñen de ter un retiro na Illa da Toxa, na Lanzada, e, bueno, pouco a pouco Manolo Agulla está entrando no mundo do deporte. Cal é a túa experiencia, a primeira experiencia, por exemplo, co fútbol, como foi en Pontevedra? Bueno, con anterioridad he tenido otras experiencias con otros equipos. Hace, por ejemplo, unos cuantos años, cuando Toni Cuervo entrenaba al Celta, impartimos una clase práctica de yoga al equipo, y luego posteriormente, en la medida que yo he estado impartiendo una serie de cursillos de yoga en distintas ciudades, pues he impartido asimismo las técnicas del yoga a equipos como el Lugo, como el Cacereño, como el mismo Orense. Y hace unos cuantos días, bueno, he estado en Pontevedra, donde de alguna forma yo trato en estos momentos de que el yoga sea un complemento excepcional para la práctica del deportista, pero en todos los aspectos, ¿no? Pienso que el yoga es una ciencia enormemente desconocida, aun cuando el yoga tiene una finalidad muy clara, que es alcanzar un estado de autorrealización, es decir, un estado de conciencia superior, pero el yoga es una, diría yo, es una ciencia que trata de desarrollar al ser humano en todos sus aspectos, es decir, en el aspecto físico, en el aspecto mental y también en el aspecto espiritual. Ahora bien, las técnicas concretas del yoga aplicadas al deporte, bien sea la natación, bien sea el ciclismo, bien sea el tenis, bien sea el fútbol o el atletismo, puede originar en el deportista un rendimiento enormemente superior al que normalmente éste lleva a cabo en su vida. Primeramente, yo incidiría en un punto que es fundamental, que es básico para un deportista. Nosotros vivimos gracias a que respiramos. Un deportista hace un esfuerzo realmente extraordinario en todas sus actividades y casi siempre está trabajando con deuda de oxígeno. Entonces lo primero que el yoga enseña es a respirar en perfectas condiciones. El yoga lo que pretende es incrementar la capacidad respiratoria para que el deportista pueda recobrarse, pueda recuperarse mucho antes y al mismo tiempo tenga una resistencia orgánica que le empuje realmente a desarrollar su actividad sin fatiga, sin descanso. El yoga, por otro lado, enseña una serie de técnicas de relajación por medio de las cuales hace que el deportista, en vez de estar enviando constantemente órdenes de acción y de actividad a todo su sistema, pueda de alguna forma enviar órdenes de relajación por medio de técnicas de autosugestión. El yoga, por otro lado, enseña al deportista que una alimentación adecuada va a hacer que desarrolle su actividad a sí mismo sin tanta fatiga y con mayor poder de recuperación. Y luego el yoga enseña una serie de técnicas por medio de las cuales, por medio de una serie de posturas determinadas, hace que los músculos sean flexibles, los ligamentos también, las articulaciones sean elásticas en todo momento, se puedan prevenir y reducir todo tipo de lesiones, por ejemplo, distensiones de ligamento, roturas de fibra, roturas musculares, contracturas. Y empleando todas estas técnicas de forma práctica como complemento adicional al entrenamiento específico del deportista, repito, puede incrementar en un 50, 60 o 70% su rendimiento. Lógicamente, aquí entraría después lo que se llama la atención, el desarrollo de la concentración, el enfoque de la mente, para que en sus prácticas el deportista pueda llevar a cabo, ni más ni menos, sus técnicas y su desarrollo sin ninguna dificultad. Porque, obviamente, antes de una competición determinada, antes de un encuentro, en este caso concreto de fútbol, el deportista malgasta, digamos, sus energías en un 50 o 60%, a través de una tremenda tensión que se acumula: si voy a jugar, no voy a jugar, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo mal, el público me va a abuchear o no. Y lógicamente aquí se produce una tremenda dispersión de la mente en todas las direcciones por medio de estos pensamientos. Entonces el yoga lo que pretende es enfocar la atención de la mente y proyectarla con tremenda fuerza hacia aquello que uno va a desarrollar, bien sea en un campo de juego, bien sea en una pista de tenis, bien sea en una piscina o bien sea en la ruta a través del ciclismo. Ahora mismo podemos estar apreciando, observando, contemplando estas posturas que se llaman asanas, donde se va dando movilidad a todos los músculos del cuerpo y a todos los ligamentos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el eje del cuerpo es la columna vertebral, y una columna pues flexible y elástica va a hacer que el deportista rinda en todos los aspectos. Normalmente se producen muchas contracturas, lumbalgias, hay en muchos deportistas, por ejemplo, una curva fisiológica excesiva, que puede llamarse en este caso
lordosis, o en este caso hay una desviación de la columna que se puede llamar escoliosis, o puede haber una cifosis, una curvatura asimismo excesiva. Entonces todo esto se va corrigiendo, ¿eh? Y luego esos músculos que están acortados por una hipertrofia muscular, porque normalmente los deportistas tienen una masa, un volumen muscular muy grande, no tienen la suficiente flexibilidad, elasticidad, tanto de músculos como de ligamentos. Y lo mismo ocurre con las articulaciones. Bien, pues de esta forma, como ejercicios complementarios a las técnicas específicas que ellos pueden emplear en sus entrenamientos, yo puedo garantizar y puedo asegurar que el 90% de las lesiones que se producen, estas dejan realmente de plasmarse como tales lesiones, ¿no? Y luego, las técnicas del control de la respiración. Eso es sumamente importante porque la respiración está ligada a la propia mente. Cuando un deportista está un tanto nervioso, se puede contemplar como la respiración está muy agitada. Y sin embargo, cuando está más centrado, más concentrado en lo que va a efectuar, la respiración fluye sin ningún tipo de dificultad, con mayor lentitud, con profundidad, etcétera, etcétera. Y si un deportista absorbe con una inspiración amplia y profunda que haga, donde emplea básicamente los músculos intercostales, absorbe unos 2000 centímetros cúbicos, por ejemplo, de aire, efectuando la respiración yógica completa que comprende el diafragma, la región del abdomen, los músculos intercostales y la región clavicular, es decir, todo el sistema respiratorio entra en funcionamiento. Mientras está produciendo una jugada en un extremo del campo, los otros jugadores que no están inmersos en ella, automáticamente aprovechan esos momentos para respirar con profundidad, para reponerse, y yo puedo asegurar, por otro lado, que pueden acabar el partido totalmente frescos. Incluso durante el descanso pueden aprovechar esos 15 minutos o 10 minutos con técnicas de relajación. Con lo cual, una vez que saltan de nuevo al terreno de juego, van a salir en perfectas condiciones y sin fatiga de ningún tipo, porque lógicamente los músculos necesitan oxigenación. Cuando hay una fatiga muscular, entonces estos no responden porque la oxigenación es muy pobre, y con lo cual va a dar lugar a que uno esté más expuesto a que se pueda producir una lesión muscular. Y antes del comienzo de un encuentro se pueden hacer, por ejemplo, una serie de visualizaciones a través de técnicas de control de la mente, donde el deportista proyecta la positividad, observa el terreno de juego, se observa a sí mismo, cómo se producen las jugadas, y eso le da una tremenda seguridad. Y ello hace que todos los sentidos estén plenamente enfocados en el terreno de juego, uno se absorbe plenamente en las funciones que tiene que desarrollar como deportista, y ello naturalmente va a dar lugar que el sistema nervioso, por ejemplo, esté mucho más relajado, va a dar lugar a sí mismo que todos sus sistemas se empleen en todos los aspectos hacia la proyección de las jugadas, y automáticamente ese rendimiento, repito una vez más por la importancia que para mí tiene, puede elevarse en un porcentaje realmente enorme. Ahí se pueden observar, por ejemplo, las articulaciones, qué movilidad tienen, por ejemplo, en las rodillas, ¿verdad?, que sufren tremendamente, y luego también en la región lumbar, motivada al estar saltando, corriendo, entrenando constantemente, se va contracturando la zona lumbar, y estos estiramientos van haciendo, dándole movilidad a las vértebras, de la columna vertebral. El cuerpo tiene que estar perfectamente vertebrado, movilizado, y así el deportista se mueve en flexión, en extensión, en aducción, en rotación, es decir, todos los movimientos posibles, como se puede ir apreciando a través de estas posturas. Sin lugar a dúbida, toda unha lección de yoga amparada neses exercicios que está a facer un dos teus alumnos. Para cando, digamos, a yoga aplicada aos grandes equipos galegos, por exemplo, como o Celta ou como o Deportivo? ¿Para cuándo? Bueno, en lo que a mí respecta, desde ahora mismo. Yo estaría dispuesto a hacerlo desde ya. Simplemente considero que hay que ir despertando un poco la conciencia de los profesionales del deporte para que estos se den cuenta, por ejemplo, que ese rendimiento puede, a través de las técnicas del yoga, puede incrementarse tremendamente en el deportista. Y simplemente el deportista con estas prácticas lo experimenta. Cuando uno experimenta un algo tiene la convicción, y esa convicción es lo que da firmeza en la práctica, ¿no? Entonces yo diría que el yoga aplicado pues, a los grandes equipos, en este caso gallegos, tanto al Celta como al Deportivo, al Pontevedra, etcétera, y a los equipos de baloncesto,
Pues eso depende un poco del interés naturalmente de los entrenadores, preparadores físicos y de los propios directivos. De hecho, en los Estados Unidos, por ejemplo, el yoga se aplica en la natación, se aplica en el fútbol americano, y yo conozco entrenadores, por ejemplo, como los Redskins de Washington, donde estas técnicas de yoga aplicadas hace que prácticamente ningún tipo de lesión se produzca. Lógicamente, si hay un traumatismo por un choque, porque es un deporte muy violento, pues por otro lado también la movilidad muscular, la flexibilidad, etcétera, absorbe con mayor facilidad, digamos, el golpe, y automáticamente, digamos, que la curación es mucho más rápida. E incluso si el cuerpo está bien articulado, tobillos, rodillas, caderas, a nivel vertebral, la columna vertebral, lógicamente esos esguinces que se producen en los jugadores con mucha facilidad dejan de producirse, porque hay una atención, Jaime Agullo. Jaime Agullo, en la unidade informativa de Vigo, non temos excesivo tempo como para seguir falando en unha toma de contacto, unha toma de contacto realmente positiva do que esta especialidade de yoga. En todo caso, agradecemento a Jaime Agullo e, por suposto, a invitación para o futuro para que siga estando aí na unidade informativa de Vigo e ampliando o tema que hoxe plantexamos. Jaime, gracias por acompañarnos, por suposto que esta experiencia poida seguir por tomar exemplo e poida seguir seguida polos clubs. Gracias, señor Agullo, por acompañarnos na unidade informativa de Vigo.